Pascal, el filósofo del siglo XVI, francés, decía que el hombre era un punto colocado entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Era ese extraño ser que estaba ahí en ese medio, entre esas dos dimensiones. Arthur Rimbaud, poeta francés del siglo XIX, en una parte de su poema El barco ebrio dice que él ha visto, dice el que habla en el poema, he visto el amanecer de los fósforos cantores, he visto lo que el hombre creyó ver. Se está refiriendo ahí a ver ese mundo de la materia por dentro, en sus dimensiones más pequeñas. Y por último, alguien hizo famosa esta frase en la década del 60-70, lo pequeño es hermoso. Para hablar de esa dimensión que, metafísicamente hablando, espantó en el sentido metafísico a Pascal, lo infinitamente pequeño, que escapaba al hombre, que no lo conocía en ese entonces, para hablar y ver esos fósforos cantores o materias por dentro, y para ver si lo pequeño es realmente hermoso, está conmigo Iván Schuller, profesor de la Universidad de California, experto en nanociencia, un hombre que partió en el campo de la física de los sólidos, a quien le agradecemos mucho su presencia aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias por la invitación y espero tener una interesante conversación. Además, Iván tiene algunos datos interesantes de su biografía, antes de entrar en los temas. Su origen es de Transilvania, él vivió en Chile una parte muy importante de su vida entre los 17 y 24 años, hoy día vive en Estados Unidos, y además conduce un programa de televisión de entrevistas que ha entrevistado a premios Nobel de ciencia en Estados Unidos en un canal de la Universidad de California. Por lo tanto, de entrevistador ahora pasa a entrevistado. Iván, lo primero que quería preguntarte es, esta afirmación de lo pequeño es hermoso, ¿es cierta después de tu dedicación a la nanociencia? No. ¿Es hermoso lo pequeño y Bueno, mira, nosotros como los científicos generalmente encontramos hermoso cosas que la mayoría de la gente no encuentra hermosa. Pero definitivamente nosotros encontramos belleza en la simetría, en el orden que hay en el universo, que no es totalmente al azar, no es una cosa tirada ahí nomás, sino que hay cierta... De hecho, te diré que hay otra cosa, otro escritor famoso, Voltaire, que también tiene un cuento que se llama Micromegas, que justamente habla de esta cosa, de un ser grande que viene a ver lo pequeño. Y esto de la belleza del universo, uno lo encuentra eso en todas las cosas que uno en la física especialmente, encuentra todas estas simetrías, cosas que uno lo puede hacer entender. De hecho, Einstein dijo algo así, que lo más interesante y quizás bello del universo es que uno lo puede entender. Y uno puede entender desde hace un tiempo estas dimensiones tremendamente pequeñas, vamos a ver cuán pequeñas son, que se miden con nanómetros, eso que es invisible a los humanos. Quizás habría que explicar primero qué es lo que es la nanociencia. ¿Qué es lo que estudia? ¿Cuál es el objeto de la nanociencia? Claro, el objeto de la nanociencia es estudiar las propiedades de materiales cuando son muy, muy pequeños, pero no son en el nivel atómico, son entre medio del nivel atómico y el nivel macroscópico en que estamos nosotros, que nos movemos nosotros. Y por la razón que eso es muy interesante estudiarlo, es porque es muy diferente. El comportamiento de cosas es muy diferente a esa escala. Lo diferente es diferente cómo se comportan en escalas grandes y escalas más pequeñas. A ver, da un ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos que uno puede dar, pero de hecho se comportan a esa escala muy minúscula. Las cosas se comportan muy anti-intuitivamente, no son como uno se lo espera. Y uno está acostumbrado a pensar de cierta manera, y debido a que uno piensa de cierta manera, uno ve cosas que son como magia. Y también eso, por supuesto, lleva a muchas aplicaciones, cosas que son mágicas. Tú has dicho que la física es mágica. La física es como la magia, pero tiene una cosa mejor todavía, porque es real. La magia es, te engañan. Aquí no hay engaño. Yo, por ejemplo, hay un experimento que hago todos los años, de hecho, ahora vuelvo a Estados Unidos para hacer mis clases, que me sorprende a mí mismo, después de 30 años de hacer el mismo experimento, el mismo curso, me sorprende que resulta. ¿Y cuál es ese experimento? Bueno, es un experimento que es difícil explicarlo así sin tener el experimento, pero es un experimento de electricidad y magnetismo en que se ve cómo interactúa el campo eléctrico, el campo magnético, y es como magia. Y yo cada vez que lo hago digo, esto me fallará esta vez. A pesar de que sé exactamente y después lo explico y todos los estudiantes lo entienden. Esa es la gracia de la física. La física no solo que es como la magia,
pero si uno se dedica suficiente, uno lo puede entender. Tú hablas de un orden y habla que te vuelves a encontrar que hay que hacer experimentos. Sin embargo, en la física del siglo XX se introdujo la incertidumbre, aparece la física cuántica, que da la impresión que produce una física menos predecible o más móvil o más cambiante. ¿Es eso así o no? Sí, Que la física positivista o la física... Bueno, no es, lo que pasa es que no es lo mismo que la física anterior, en que uno decía, Newton pensó que si uno podía saber la posición de todos los átomos en el universo, uno podría predecir el futuro para siempre. Eso no es el caso. El principio de incertidumbre te dice que no es exactamente el caso. Pero de todas maneras hay un orden ahí, hay una cierta simetría y una cierta propiedad que se evolucionan de una cierta manera muy bien definida. O sea, no están las cosas al azar, no es como que uno tira un dado. Ahora, veamos un poco la dimensión en la que tú trabajas y veamos primero cómo se comportan los materiales muy pequeños con ejemplos. Y hablemos de eso y hablemos luego también del nanómetro, la medición. Si lo tenemos que comparar, por ejemplo, con una regla, con la medición que hacemos diariamente nosotros. Mira, es muy difícil darle el feeling, el sentimiento de cuán pequeños son estas cosas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el otro día estuve en un programa radial de la Radio Agricultura y alguien llamó por teléfono, alguien que de la profesión, y dijo, la comparación, esto viene muy al caso aquí, la comparación es como decir, es como el tamaño del nanómetro, es como comparar un metro, si todo Chile se fuera del tamaño de un metro, un nanómetro es como una cabeza de alfiler. O sea, como la comparación entre una cabeza de alfiler y el largo de todo Chile. Entonces, imagínate cuántas cabezas de alfiler caben en el largo de todo Chile. Es una cosa así. Esa es más o menos la escala de la que estamos hablando. Tú hiciste un documentario, vamos a ver una imagen, donde lo ilustras con los maní. Tú usas mucho los manillos en tus conferencias y le tiras maní al público. Aquí vemos al actor que participó en esta serie. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Cuando las cosas son pequeñas. Y vamos a ver al actor en un estadio me imagino que de béisbol. Sí, un estadio de béisbol. Y en ese momento el actor toma un maní, ¿no es así? Tú puedes explicarlo tú mismo. Él está comparando, dice, supongamos que el tamaño de un átomo es del tamaño de un maní. ¿Cuántos estadios se podrían llenar con todos los átomos que uno tiene en un cabello? Como ven, yo casi no me queda cabello, es como en un pelo. Y la comparación es tan enorme que él lo va a decir aquí, que el número de estadios que se puede llenar es igual al todo el número de los estadios de toda la Tierra 500.000 veces. O sea, es un número tan enorme, es un poco como cuando te preguntan a ti la deuda externa de Estados Unidos, ¿cuánto es eso comparado con $1? Uno no tiene un sentimiento, un feeling de qué es lo que significa eso, porque un número tan enorme que uno no puede imaginarse qué significa eso. Ahora, para medir eso, ¿cuál instrumento de medición existe? ¿Existió alguna vez? ¿Se inventó? Porque son dimensiones que escapaban a la... ¿Cómo se hace eso? Bueno, de hecho las mediciones de los tamaños de este tipo se hacen. El primer premio de Nobel, de hecho, fue Röntgen, que inventó la difracción de rayos X, y eso es una manera de medir estos tamaños. Así que ya desde entonces que se puede hacer eso. Ahora, más recientemente, está lo que se llama el microscopio de efecto túnel, que también se puede medir, pero solo en la superficie. O sea, si tú quieres ver los átomos en la superficie, los puedes ver directamente. Con el rayos X no se pueden ver directamente los átomos. Se ve el efecto de los átomos sobre cómo rebotan los rayos X. O sea, cuando estamos hablando de esta dimensión, de esta nanodimensión, estamos hablando entre el átomo y... Entre el átomo y lo macroscópico. ¿Cuáles son las unidades pertinentes? ¿Cómo se llaman a esas unidades? Bueno, las unidades se llaman nanómetros, que es, nosotros los científicos decimos 10 a la menos 9 metros. Pero eso no tiene ningún significado, porque a nadie le significa nada. Eso 10 a la menos 9 es un número, no quiere decir nada. Y la gracia que tiene este tipo de ilustración, y te digo, esta pregunta yo se la he hecho a colegas. Allí hay una imagen, perdón Iván, que a propósito de la magia, vamos a ver una pelota que atraviesa una pared, está el actor haciendo de mago. Explícanos un poco cómo es posible que una pelota atraviese una pared y cómo se explica esto físicamente de tus investigaciones. Bueno, esto es precisamente la cosa rara que sucede esta cosa es precisamente lo que parece raro y lo que es antiintuitivo. Uno está acostumbrado que si tú tomas una pelota y la tiras contra una muralla, siempre va a rebotar. Eso no es verdad. No es verdad, es simplemente no es verdad. Créelo o no, no es verdad. A ver, explícamelo Entonces, científicamente. Si tú tomas, por ejemplo, un electrón y lo tiras muchas veces contra una muralla,
a veces va a pasar por la muralla, Ajá. no va a pasar entre medio de los átomos, no va a pasar por encima de los átomos, va a pasar, se desaparece en un lado y aparece en el otro. Ya. Eso se llama el efecto túnel, de eso de hecho le dieron el premio Nobel a Giever Giever y alguien más, que se me olvida ahora, Esaki, por el efecto túnel. Y de hecho, créelo o no, tú y la mayoría de la gente en este país lo están usando hoy en día millones de veces. A ver, ¿dónde? El cabezal de tu computador usa este efecto para leerlo. Así que eso no funcionaría sin este efecto túnel. Ujú. Ese cabezal no funcionaría sin este efecto. Así que esto no es una cosa que uno se imagina, que uno inventa. No, no. Esto es realidad. Ahora, es realidad hipotéticamente. ¿Cuándo ocurre que una pelota, si uno se pone a tirar, la pregunta es ingenua, te preguntas Sí. como un No, niño, no, si está uno bien, pregúntame eso, sí. se pone a tirar millones de Sí. veces la pelota, en algún momento puede En entrar... algún momento hay una probabilidad definida de que en algún momento Ujú. esa pelota se va a desaparecer en un lado y va a aparecer en el otro. Lo que pasa es que la probabilidad es tan pequeña que vas a tener que tirar la pelota a la edad del universo Ujú. para que te pase una vez. ¿Y eso viene de alguna manera de la física cuántica? No, eso directamente es una consecuencia de la física A ver. cuántica. La ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que digamos, La tengo por acá. la que demuestra digamos que es la ecuación fundamental de la física cuántica, eso exactamente predice eso. Eso directamente fue predicho en el año 28 por Oppenheimer, que fue el famoso Robert Oppenheimer. Él predijo mirando esa ecuación. Así que eso está contenido en esa ecuación, que es una ecuación muy simple. Es una línea, 3 términos. A ver, recuérdala, ¿no? Si no la encuentro acá, aquí está, la ecuación de Schrödinger, si la puede mostrar la eso. cámara. Esa es la ecuación de Schrödinger, así que es una ecuación, esa ecuación predice eso. Ahora, para explicarte cómo eso lo predice, es muy difícil Les da más explicarlo. elementos físicos. No, hay que saber calcular nomás, pero no es una ecuación muy complicada. Te diré que en cuarto año aquí, yo lo estudié aquí en el cuarto año en la universidad, así que no es, digamos, no es... Tú de alguna manera participaste en una obra de teatro que nosotros vimos en Santiago, en Copenhague. Indirectamente tienes que ver con ese Sí. proyecto. Además, estudiaste teatro primero antes de Sí, física. estudié teatro antes de física. Me gustaría brevemente que me contaras por qué te interesó esa obra y como físico. Sí. Bueno, la obra Copenhagen es una obra sobre una conversación famosa que hubo entre dos físicos que trabajaban, de hecho, en este tema, Heisenberg y Bohr, que fueron los que originaron, digamos, la mecánica cuántica. Y porque fue en un contexto histórico muy raro, porque era durante la Segunda Guerra Mundial, Bohr era medio judío, Heisenberg era alemán, Heisenberg lo fue a visitar a Bohr durante la ocupación alemana, y ahí se pelearon y nunca nadie supo. Un famoso dramaturgo inglés, Michael Frayn, escribió esta obra Copenhagen, en que hay varias versiones de qué es lo que pasó ahí. Ya. Y yo estuve envuelto en la producción de la obra de teatro y de un programa de televisión en que actores y físicos y historiadores discutieron la obra en la televisión norteamericana. Y yo quise producir la misma obra aquí. Descubrí hablando con Freire y hablando con mucha otra gente de que aquí en Chile Delfina Guzmán, de hecho, era la dueña en ese momento de la obra de teatro. Entonces yo me contacté con Delfina Guzmán y a raíz de eso le ayudé, digamos, yo fui el que motivé y le ayudé a la producción de la obra de teatro aquí en Chile con Delfina Guzmán y varios dos actores más. Esta nanociencia es una ciencia reciente como ciencia. ¿Cuándo se constituye como nanociencia? ¿Cuándo aparece con su objeto, su método, o es simplemente una subdivisión artificial? No, esto es un poco, le pusieron este nombre y eso es lo que... Un nombre de fantasía, en el fondo. Es un nombre que de alguna manera hizo clic con todo y la gente le encantó ese nombre y eso es lo que... Pero esto es una cosa que está evolucionando desde hace muchos años, no es una cosa, digamos... Yo, según mí, el comienzo empieza con un invento del transistor. ¿El transistor? Sí. El transistor fue inventado por el año 48, al fines de la Segunda Guerra Mundial, por Bardeen, Shockley y Brittain. Y ahí fue donde tomaron esos tubos, aquellos que son de mi edad se acuerdan de que había radio con esos tubos. Tubos grandes. Esos tubos, que hoy en día ese iPod que todo el mundo usa serían varios edificios llenos de esos tubos. Entonces, cuando reemplazaron esos tubos por un dispositivo de estado sólido que se llama un transistor, eso fue lo que empezó todo esto, porque eso demostró que ahora se puede achicar más y más y más. De ahí se veía ya, era como un tubo, que se veía que esto iba a llevar a eso. Tú hablaste ahí del iPod, que es un objeto que se está haciendo familiar a mucha gente joven. A ver, relacionemos o muéstranos algún elemento de la dimensión de la nanociencia presente en el iPod. A ver. Bueno, en el iPod, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, yo en realidad no sé la magnitud de esto tampoco, ponen a ver, no sé, 6.000 canciones o
Y te digo, todo eso está en un código dentro de pequeños elementos en ceros y unos. Ujú. Y esos pequeños elementos tienen que ser tan pequeños que esos 6.000, imagínate que tú tomas toda la música, Ujú. y no solo la música, pero la tonalidad de la música, Bueno, las imágenes, variaciones, las películas. imágenes, películas, todo eso está contenido dentro de una pequeña parte de ahí. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Imagínate ahora que yo voy a tomar ese iPod y lo voy a hacer 1.000.000 de veces más potente. Ujú. Es muy difícil saber a lo que va a llegar eso, porque si yo hace 25 años te hubiera dicho, mira, en 25 años más, Ujú. tú vas a poder conectarte a cualquier lado en el mundo, gratis, Mm. y vas a poder leer lo que tú quieras, Ujú. gratis. Habría dicho, este señor, llévenlo a casa gratis, Ujú. Ujú. ¿ok? Y así que es muy difícil saber a dónde esto va a llevar. Ujú. Si hace 25 años atrás yo te hubiera dicho, mira, yo me voy a poder ponerte en un aparato y voy a poder mirarte dentro de la cabeza Ujú. y leer, no leer, pero ver lo que tú piensas. De alguna manera eso se puede hacer con unos aparatos que se llaman de resonancia magnética nuclear, que de hecho también fue inventado por unos físicos, Bloomberg, Purcell y Pound, y que le dieron el premio Nobel por ahí en los años 60 o 70. Yo recuerdo esta frase que decían los griegos, que lo dijo el sabio Heráclito: la naturaleza ama ocultarse. La physis, el concepto griego. Sí. El hecho de intervenir y entrar en estas zonas límites, Sí. incluso creo que a través de las naciones se pueden crear artificialmente o combinar elementos atómicos, subatómicos, no Claro. sé, para crear materias nuevas Sí. que no existen antes. Eso. ¿No produce un poco de pavor? No se está tocando ese límite que plantea Heráclito de la naturaleza, que le gusta ocultarse Bueno, del a ojo la del hombre? naturaleza le gusta ocultarse, pero a nosotros nos gusta encontrar lo que se oculta en la naturaleza. Y además de eso, existe un poco un miedo a esto. A la gente le tiene un poco miedo a las cosas desconocidas. Pero acuérdate que cuando se inventó el tren, la gente le tenía miedo a la velocidad. Y entonces, cuando la humanidad inventó el cuchillo, también le tuvieron Sí. miedo al cuchillo, porque el cuchillo también puede ser peligroso. Así que, Pero ¿por qué creo que la Academia de Ciencias de Inglaterra Sí. llama a poner restricciones a la investigación en ciertos elementos en la aplicación de nanociencia? A ver, ¿por qué? bueno, es que, mira, todas las ¿Son cosas... prejuicios solamente, sí? No son solamente prejuicios, por supuesto que no son solamente prejuicios. Todas las cosas pueden ser peligrosas. Esta mesa puede ser peligrosa si yo te la tiro en la cabeza. Todo es peligroso en este mundo. Ahora, claro, hay que poner restricciones porque estamos quizás trabajando en una escala donde no sabemos muy bien cómo las cosas se comportan y uno tiene que poner restricciones. Pero eso no quiere decir que las cosas están totalmente descontroladas, no quiere decir que nosotros hacemos pura locura, no quiere decir ninguna cosa. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo más aún. Tú tomas una serie de átomos de carbono y de hidrógeno y nitrógeno, le pones un poco de metales pesados y de repente ese objeto se torna vivo. Ahora no entendemos. Esa diferencia... A ver. Bueno, de alguna manera hay una diferencia, tú dirías que una célula que se puede mover, tú dirías que está viva. Pero si tomo todos los átomos de esa célula y te lo pongo aquí, en una montaña, eso no está vivo. Ahora, ese borde, que de hecho es un misterio, ahí donde mucha de la naturaleza está oculta. Y volviendo a lo que tú dijiste, precisamente esta interfaz entre la materia orgánica y la materia inorgánica es donde va ahora este tema. Donde cómo esta cosa, ¿por qué esos átomos de carbono e hidrógeno son vivos? Puestos de una manera, pero no de otra manera. Que incluso la pregunta es el significado. ¿Qué significa eso, estar vivo? Mira, es una pregunta sumamente interesante y sumamente... ¿Qué va a ser reformulada a partir de estos descubrimientos? Claro, bueno, eso es lo que uno se espera, pero te digo, en este momento ni siquiera la pregunta está bien hecha, porque no sabemos lo que estamos preguntando. Porque, ¿qué quiere decir eso? No lo sabemos. A mí me interesa un poco, bueno, bastante ese tema es en el borde ese, de qué significa eso, y uno llega a pensar de... Yo, por ejemplo, te diría que yo tengo otro tema que me interesa mucho, que es el tema de la inteligencia, de cómo se desarrolla la inteligencia. La mayoría de la gente cree... ¿Que almacenan información? Claro, que tú almacenas información, la procesa, tiene un computador, mientras más rápido el computador, mejor. Yo creo que es un concepto equivocado, de que hay otra cosa más, y de hecho yo tengo un hijo que es físico, que ahora está terminando el doctorado en física en Stanford, y mi hijo, cuando era chico, mi hijo Jonathan, miraba un móvil, lo miraba
y lo tocaba y de repente miraba la mano y se la daba vuelta. Y lo estudiaba así, después otra vez tocaba el móvil. O sea, el contacto es muy importante en la inteligencia. El contacto con el mundo exterior, creo que ese es un postulado mío, no tengo ninguna prueba de esto, no, pero ese contacto, eso de que tú te contactas con el mundo exterior, retrocedes y estudias ese contacto, eso es crucial, yo creo. Eso me recuerda a un filósofo que leí por otro lado, un español, Zubiri, que hablaba de la inteligencia sintiente, que la inteligencia no se da en abstracto, sino que se da físicamente, a través eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso exacto, bueno, o sea, que como todas las cosas en ciencia, alguien lo dijo antes de uno. Pero eso es exactamente la cosa, que yo creo que este contacto con el mundo exterior es crucial para desarrollar una inteligencia. Ya. ¿Ves? Y entonces, pero eso son palabras. Mira, en ciencia nosotros hablamos palabra, todo esto son puras palabras, porque, bueno, y con el perdón de los filósofos, pero sí, claro. En ciencia tenemos que comprobar esto. Hay una cierta metodología en que yo te digo esto y esto, entonces, ¿qué es lo que? Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy prácticamente desarrollando sensores, una nariz. De hecho, ayer estuve en la casa de un señor Mehesh, el que me entrevistó en la Radio Agricultura, en que estamos ahí tomando vinos, y ahí está hablando yo con el sommelier, y le está hablando de que estoy justo desarrollando una nariz artificial, para detectar ahora no vino, pero cosas peligrosas. ¿Armas químicas? Bueno, armas químicas, por ejemplo, y tengo todo un proyecto. ¿Es un proyecto con la Fuerza Aérea en Estados Unidos? Es un proyecto con la Fuerza Aérea. Y estos sensores, porque tengo son los nanosensores, sí. Son localizadoras de... ¿Cómo funcionan estos nanosensores? Bueno, ¿Cómo logras mezclar los distintos sentidos? Claro, entonces y te digo, esto salió de estas cosas imaginarias. Ahora, yo podría haber dicho ya, y pararme con mi hijo que toca el móvil. Como científico uno tiene que ir más allá, tiene que desarrollar y comprobar que hay algo de realidad. Entonces, estos los nanosensores, uno tiene estos sensores muy pequeños, porque si tú miras el dedo, ¿qué es lo que hace el dedo? Tienes muchos sensores de unos cuantos pocos tipos. Y además, cuando él toca el móvil, tiene una reacción rápida y una reacción lenta. Tocaba el móvil, retrocedía inmediatamente y después miraba y estudiaba el problema. Entonces, eso es exactamente lo que hicimos. Exactamente eso. Hicimos unos sensores, ahora nos detectamos la temperatura y qué sé yo, y el ácido. ¿La idea es qué? ¿Computadores inteligentes con la inteligencia sensible? Bueno, la idea para mí era más bien entender qué significa esto de que un objeto es inteligente versus que simplemente computa y calcula. Esa era precisamente la pregunta clave que yo estaba tratando de entender. Pero eso que no se lo puedes vender a nadie y esto cuesta caro, estas son investigaciones que son caras. Entonces, ¿qué es lo que hice? En lugar de detectar cualquier cosa, temperatura, ácidos, qué sé yo, presión, lo que uno detecta con el dedo, estoy detectando material químico. Pero el concepto es exactamente idéntico. Estamos detectando diferentes productos químicos. Y de hecho, probablemente estamos en proceso con 2 compañías desarrollando esto que se van a poner en aeropuertos, donde van a detectar productos peligrosos, como productos que tienen que ver con explosivos y cosas así que uno no quiere en un avión. Tú dijiste ayer el olfato. Yo creo que uno, no sé si los misterios, tú me tendrás que decir en términos científicos, es el estudio del olfato. No sé qué se ha avanzado en eso, porque es uno de los sentidos más misteriosos y más delicados y más finos, y los primeros, nuestro primer contacto con la realidad. A ver, ¿qué es lo que has investigado tú en relación a eso? Yo no sé mucho de la investigación sobre el olfato en particular, pero lo que sí sé es que si tú quieres desarrollar un sensor así, hay maneras, digamos, artificiales de desarrollar, porque también en el olfato, que es lo que tiene una serie de sensores, y estos sensores están distribuidos de alguna manera, y esto es la sobresimplificación del físico, entonces son unos sensores que están distribuidos de cierta manera, y esos sienten cierta cosa de acidez y sienten, qué sé yo, el olor a algunos productos químicos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tenemos ciertos dispositivos que pueden detectar, por ejemplo, tolueno, y saben que la diferencia entre el tolueno y el butano. ¿Okay? Y esos dispositivos, entonces, funcionan exactamente de la misma manera. Así que en ese sentido es una nariz, es una serie de sensores que están localizados físicamente muy cerca al uno del otro, pero que detectan diferentes estímulos. En el año 2007, 2 personas creo que ganaron el premio Nobel sobre un tema sobre el que tú ya habías trabajado antes, que es la magnoresistencia anómalamente grande, que a nosotros nos suena muy abstracto eso. Me gustaría que brevemente me dijeras por qué ganaron esos científicos el premio Nobel el año pasado y de qué manera tú has estado vinculado a esa línea de investigación y hablemos de esa... Esto está relacionado con lo que preguntaste anteriormente. Esto está basado en estudiar un cierto tipo de materiales nuevos que no existían en la naturaleza. Son materiales que se llaman superredes, que es una combinación de 2 materiales que cuando tú los combinas a esta escala ínfima, se forma una superred.
Entonces, esos materiales tienen propiedades completamente diferentes de lo que los materiales... Aquí tengo una imagen que claro, voy a mostrar, eso son las super redes metálicas. A ver, háblanos, explícanos un eso poco. es simplemente una capa de un material atómico de un tipo y de otro tipo y un tipo y otro tipo, o sea, son multicapas esencialmente. Resulta que cuando uno hace ese material, el material tiene un comportamiento completamente diferente a lo que tiene individualmente. Así que, por ejemplo, si lo hace de cobre y níquel, el material se comporta no como el cobre y no como el níquel, se comporta como una cosa nueva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si tú, por ejemplo, le mides la resistividad eléctrica, la resistencia eléctrica, y le pones un campo magnético, o sea, le pones un imán al lado, la resistencia eléctrica cambia, pero todos los materiales cambian muy poco la resistencia eléctrica. Estos materiales, debido a que están en esta forma muy extraña, cambian un montón. Entonces, el año 79 yo publiqué un paper en que dije, hay 20% de cambio de la resistividad eléctrica, que es una gran cosa, con campo magnético. Y yo le puse una resistividad, es una magnetoresistencia, por eso se llama magnetoresistencia, anómalamente grande. En el año 87, Fert y Grunberg descubrieron lo que se llama ahora hoy en día se conoce como la magnetoresistencia gigante. Ellos descubrieron un 40% de... ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel tecnológico, por ejemplo? Bueno, eso lo están usando hoy en día en el iPod. Está ahí. Está en el computador, sin eso no funcionaría. Todo el cabezal de computador usan ese fenómeno. Vamos de nuevo a lo pequeño, al nanomundo, por llamarlo así, y buscando ejemplos. A ver, que hay ejemplos bien bonitos. Leí por ahí en un artículo que estaba en tu página web, si uno compara el lápiz y el diamante. Un lápiz y un diamante. Sí. Aparentemente son tan distintos. Tú mismo dices, uno le regala a tu novia un lápiz, te lo va a tirar por la cabeza. Sí. Si le regalas un diamante, va a estar feliz. Sin embargo, los dos tienen los mismos materiales. Los dos es exactamente el mismo material. El lápiz está hecho de carbono y el diamante está hecho de carbono. La única diferencia es que microscópicamente ahí, el ordenamiento de estos átomos de carbono son diferentes en el lápiz que... ¿Cómo es el ordenamiento en uno y en otro? Bueno, en el diamante tiene una estructura que se llama la estructura del diamante, es una manera de ordenar los átomos, en el carbono son capas, y por eso que el lápiz se escribe, porque se quedan, estas capas están muy ligadas muy débilmente y entonces se quedan en el papel, se pegan al papel. Por eso que uno puede escribir con un lápiz, pero con un diamante no puede escribir porque están tan fuertemente ligados, los átomos están tan entrelazados entre ellos que no los puedes desarmar. Y por eso que el diamante es tan diferente de propiedad, pero es totalmente diferente. De hecho, hoy en día hay un nuevo tipo, dicen, y yo no trabajo en ese campo, pero que se llama el grafeno, que es simplemente una monocapa de átomos de carbono, y supuestamente tiene una propiedad muy interesante, no se sabe a lo que va a llevar, no sabemos si sirve para algo, todo eso. Leí por ahí que el lápiz grafito, los componentes nano componentes del lápiz grafito, si trabajados de una manera pueden producir unos tubos de carbono especiales que se pueden usar. A ver, sí, de hecho eso le dieron el premio Nobel a Kroto y Smalley, Kroto y Curl hace pocos años atrás, hace como 10 años atrás, que ellos descubrieron estudiando el material en las estrellas, incidentalmente, que eso fue de estudios en las estrellas. De hecho, yo también le tengo una entrevista a Kroto en un programa de televisión. Ellos descubrieron que se forma una pelota de fútbol de este carbono, y eso se llama en inglés se llaman buckyballs, que son las pelotas, porque Buckminster Fuller fue el que inventó esta forma. Ahora, resulta que no solo se forman pelotas, pero que se forman tubos también. Y se puede hacer un solo tubo, de átomos de carbono, y de hecho uno le puede meter cosas adentro y las propiedades cambian si uno le mete contra. Ahora, hoy en día, hace 2 o 3 años atrás, empezó a ponerse de moda el estudio de una monocapa. Ese le llaman grafeno, que es una monocapa atómica, tiene propiedades completamente, supuestamente, ahora digo supuestamente porque esto es un tema de investigación, y uno nunca... Lo pequeño y hermoso, decía Malcoviso, de todo lo que tú has visto, investigado, has estado metido en ese mundo, ¿qué es lo más bello que has visto? O de lo más bello que te ha producido un éxtasis como físico, pero un éxtasis estético también, en esta dimensión de la nanociencia. Mira, recién, no sé si te puedo contestar exactamente esa pregunta, pero y como físico yo le digo esto a mis estudiantes, tengan cuidado con los físicos, porque los físicos no saben contestar la pregunta, entonces te van a contestar algo que ellos saben, así que yo lo voy a hacer, te voy a contestar algo que yo sé, pero no es tu pregunta, en el siguiente sentido, porque te voy a contestar algo que estoy haciendo ahora. En este mismo momento estoy estudiando unos ciertos dispositivos eléctricos. Generalmente, un electrón tiene 2 propiedades. Una carga eléctrica, que con la batería se puede mover, pero tiene otra propiedad que le da origen al magnetismo, que los electrones giran. Se llama el spin.
En castellano también se llama el spin. Es el spin del electrón. Ujú. Ahora, invariablemente los dispositivos eléctricos, la carga y el spin van asociados. Se van juntos siempre porque el electrón tiene un spin y una carga. Si tú mueves un electrón de acá para acá, se mueve la carga y el spin. O sea, son como pequeños imanes en el fondo. Son como pequeñas Vamos a mostrar aquí imágenes. la imagen, un pequeño gráfico, que quizás Claro. gráficamente muestre esto aquí, esta imagen de acá abajo. Claro, son como pequeñas imágenes, pero como pequeños imanes, pero se deben a eso que giran. Ujú. Ahora, no te puedo exactamente explicar cómo, pero hay hoy día dispositivos en que uno puede separar la carga ¿Ya? del spin. Entonces, Ya. imagínate como conceptualmente, uno puede tener el electrón, tiene dos propiedades y puede separar las dos Es casi propiedades. imposible, si uno lo mira Claro, pero existe. físicamente Te imposible. digo, yo sé cómo hacerlo. Yo Ya. no lo inventé, de hecho, Ya. pero estoy estudiando eso. Ya. Eso es para un físico, es algo muy bello. Ujú. Que tú puedes hacer una cosa que así conceptualmente te suena muy raro. ¿Cómo esta cosa gira Ujú. y tiene una carga? Ujú. Y me dice a mí una cosa totalmente descabellada, que va a separar esas dos cosas. Ajá. ¿Ya? Yo te digo, se puede hacer, y no es que yo te digo eso, no es como la filosofía que te dice, se puede hacer. Yo te lo puedo comprobar con mediciones, con un voltímetro, En el con laboratorio. corriente en el laboratorio. Ahora, ahí leía que el spin del electrón se olvida. Y tú te preguntas, ¿por qué y cómo los electrones olvidan el spin? Claro. Ajá. Bueno, lo que pasa es que el spin, el electrón gira, y cuando pasa por la materia, se empieza a dar vuelta. Y entonces cuando sale si pasa por un pedazo de materia, cuando sale por el otro lado, Ujú. no se acuerda de cuál fue el spin cuando empezó. Eso no es el caso si la cosa por la cual pasa es muy delgada, está a escala nanométrica. Otra vez, el electrón pasa de aquí hasta allá con el spin y se acuerda del spin. Y por eso que todos estos dispositivos que están basados en spin, que estos dispositivos como el iPod y el lector del computador, tienen que ser muy nanométricos y tienen todo este efecto túnel y toda esta cosa que estuvimos hablando. Ahora, estos avances tan tremendos en términos experimentales que tuvimos en el laboratorio, en que tú vas descubriendo, por ejemplo, esto, lo que acabas de describir, me imagino que en algún momento se encuentran con paradigmas científicos, lo mismo que pasó con la mecánica cuántica, la física cuántica, en que el paradigma empieza a ser insuficiente, ¿o no? Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Estamos en una situación parecida, en un límite, en un borde en que uno diría, tendría que cambiar el modelo teórico que sustenta esta dimensión de la física para avanzar en el paso siguiente? Sí, esa es una muy interesante pregunta. Y te diré que, bueno, de hecho, ya hablamos de estas dos cosas, que son las dos cosas que a mi manera de pensar son las importantes, que son, una cosa es esta diferencia entre un objeto animado vivo y un objeto no vivo. Ujú. Conceptualmente eso como que choca contra, porque nosotros podemos construir una molécula de DNA, la podemos construir, pero no está viva de alguna manera, hay algo ahí imperceptible, pero no estoy hablando de cosas místicas, incidentalmente, No, estoy hablando entiendo. de cosas que probablemente vamos a llegar a entender eso en algún momento dado. Eso es una cosa. La otra cosa es toda esta cosa un poco difusa que estamos hablando de la inteligencia, de cómo el contacto con el mundo exterior y cómo se modifica. Eso me parece que son dos paradigmas, y de hecho por eso que a mí me interesa ese tema, porque son dos paradigmas cruciales donde quizás de alguna manera mi investigación puede contribuir a algo positivo. Es eso. También leí por ahí la nanocatálisis y la reproducir fotosíntesis de manera artificial. Claro. Hablemos de eso. ¿Cómo se la fotosíntesis, Claro. ese proceso que hacen las plantas, digamos? Claro, ya, pero eso ya no es tan inconcebible entenderlo. Eso yo veo cómo eso se va a poder entender, porque eso no está en el nivel del paradigma, digo, porque ahí hay que entender cómo exactamente se transfieren los electrones en una molécula, qué es lo que pasa. De hecho, hay un profesor en mi universidad que se hizo muy famoso con eso, George Fair, que ganó muchos premios estudiando la fotosíntesis. Y eso ya no es tan misterioso, en el sentido de que se ve como uno puede, no lo entendemos bien, pero se ve como uno lo podría entender. Los otros dos que te digo son conceptualmente, ni siquiera entendemos la pregunta. Entonces, por eso que es muy fascinante ese problema. Entonces, para poder entenderla, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿O dónde está en la física teórica tiene que haber un...? Mira, yo la esperanza que tenía, y todavía no está realizada, de que si yo hago estos sensores y lo acoplo a un computador, y el computador reacciona y tiene comunicación con un cerebro grande por comunicación inalámbrica, con un computador de verdad grande,
yo tenía la esperanza que me iba a llegar esa inspiración. Como tú dijiste antes de este programa, que necesitas la musa. Entonces yo tenía la esperanza. La musa inspiradora. La claro. musa inspiradora que estudiando, y eso es lo que pasa en ciencia. En ciencia uno está estudiando cosas y de repente aparecen cosas. ¿Uno descubre o inventa en ciencia? Uno hace las dos cosas, pero más que nada, bueno, a mí el proceso que me interesa mucho es esto de descubrir cosas, pero uno las descubre inventando, así que eso es un difícil. Es como te digo, esto de separar la carga del electrón y la rotación del electrón en un dispositivo. Uno tiene que construir un dispositivo muy preciso, etcétera, cosas que uno tiene que hacer. Así que uno tiene que, digamos, inventar ciertas cosas para poder descubrir después con esas cosas. Así que uno hace las dos simultáneamente. De alguna manera, la nanociencia, me da la impresión por todo lo que tú me has dicho y lo que he leído, está revolucionando, desde luego, la química y la biología. Sí. ¿Y de qué manera la está revolucionando? A ver, bueno, está relacionando todo, está relacionando la química, la biología, está relacionando la física. De la manera que revoluciona la biología es que porque estamos estudiando estas moléculas que están vivas, que no están vivas, que el DNA, que uno le cambia un átomo del DNA y uno puede interferir con la vida. La química, de la manera que la revoluciona, que uno de repente puede hacer materiales que no existen en la naturaleza. Y la física, de la manera que la revoluciona, que existen, no sé si escuchaste de estos fenómenos de computación cuántica. A ver. Porque que uno, a ver cómo lo explico esto, en un objeto cuántico, no está, debido a lo que tú decías, de que no está muy preciso, no está en un solo estado. No es como que este vaso. Cuéntalo bien eso para alguien que lo está mirando y que no tiene la base de la física cuántica. Ya, yo te lo digo aquí. Piensa en estos dos vasos. Estos dos vasos, este vaso está acá y este vaso está acá y está bien distinguido. Nosotros sabemos cuál vaso está acá y cuál vaso está acá. En mecánica cuántica no es así. Si estos dos son dos objetos idénticos, uno no tiene manera de saber acaso está mirando este vaso, está mirando este, o este acaso están al revés. Uno tampoco puede saber este vaso puede estar así o puede estar girado así. Eso uno tampoco sabe. Eso se llaman diferentes estados en que está el material. Entonces, esos diferentes estados es como diferentes... dimensiones. No, son diferentes estados, o sea, en las dimensiones, siempre en 3 dimensiones o 4 dimensiones si quieres, que uno está, pero el objeto tiene como diferentes calidades, diferentes propiedades. No es solo rojo, y al mismo tiempo rojo y verde y azul y no solo está, el vaso no solo está medio lleno, está totalmente lleno, está medio lleno, tiene todos estos posibles estados. Y cuando uno sabe cómo está el vaso es cuando uno lo mide. Si tú lo mides, te encuentras ya, aquí lo agarras. El observador modifica el observado. Esencialmente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Tú puedes tomar estos vasos y dejarlos que hagan una computación de por sí solos, o sea, que interactúen entre ellos, vayan calculando, y resulta, debido a que todos estos diferentes estados están evolucionando en tiempo, la computación se acelera, pero enormemente. Exponencialmente, ¿sí? Claro, exponencialmente. Entonces, no es que uno tiene que tener muchos dispositivos, sino que uno usa digamos, el lenguaje, uno usa muchos estados cuánticos para computar. Y entonces, lo que uno hace, lo deja ahí andando, computando, y de repente lo agarra. Dice, ya, a ver, ¿cuál es el resultado? ¿Ves? Y después lo suelta otra vez. Y otra vez esta cosa computa, y después otra vez uno lo agarra y lo lee. Y eso puede acelerar la computación enormemente, y tal como acelerar la computación, de llevarlo que cada persona en el mundo hoy en día tiene un computador, en África los niños tienen un computador de $100 que están ahora regalando ahí. Esto es imposible saber a dónde va a llevar esto, a qué va a llevar esto. No sabemos, vamos a tener en el bolsillo todo el conocimiento del universo. No sé. Bueno, tú mismo has dicho en varios de los artículos que te he leído que nunca se sabe dónde puede llevar una investigación aparentemente inútil a los efectos que puede tener en la realidad, y que a veces una mirada cortoplacista de la ciencia que le pide rápidamente resultados tecnológicos a la ciencia. A ver, hablemos un poco de eso. Mira, este es un problema que existe en todo el mundo, que lo que la gente quiere ver, te preguntan a mí científico, y esto tuve problemas con mis padres también, tratando de explicarle a mi padre, ¿qué inventaste hoy día? Y no es así la cosa, uno no, y entonces es muy difícil explicar esto. Lo que yo sí te puedo asegurar, de que no sé si mi investigación en particular, por ejemplo la magnetoresistencia esa que estaba estudiando, yo no servía para nada, era una cosa curiosa. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿yo sabía para qué servía eso? No. Pero lo que sí te puedo asegurar, 100%, de que la totalidad de la ciencia, la totalidad, todo lo que hacemos juntos, lleva a todos estos milagros que existen hoy en día,
Y todas las cosas, si no me creen esto, empiecen apagando las luces, apagando la televisión, la radio, sáquense la ropa, porque todo eso depende de esta tecnología que salió de la ciencia. Y salió de la ciencia básica, y salió de la ciencia básica inesperadamente. Es muy difícil. Ahora, claro, tiene que haber desarrollo tecnológico ahí, pero es muy difícil, y el problema hoy en día es que hoy en día, y con el descalabro económico que tenemos, todo el mundo sabe, hoy en día todo el mundo quiere saber, en 3 meses, ¿cuánto dinero voy a ganar? Cúrame el cáncer, hazme vivir más tiempo. Entonces todo el mundo y nosotros mismos los científicos caemos en esta trampa de decir cosas que no son estrictamente correctas. O sea, hay que dejarle un tiempo a la investigación, un tiempo, un espacio que no es el de la eficiencia inmediata. Exactamente. Mira, el láser, por ejemplo, que hoy en día en el supermercado es del líder aquí, están usándolo para leer la cebolla. Sí. ¿Ya? Se tomó 20, 25 años hasta que llegó de una investigación puramente esotérica, rara, tratando de estudiar emisión coherente de luz, que no importa lo que significa eso, pero eso es lo que están tratando de estudiar. Aquí hoy en día en el supermercado lo están usando, que esos lectores de discos funcionan con eso, que uno puede mirar la distancia de la luna, qué sé yo. Como tú hablabas esto de la interfaz orgánica e inorgánica, cuando hemos hablado de que se pueden producir nuevos, combinando átomos, elementos nuevos que no existían en la naturaleza, esto me recuerda un poco a los procesos alquímicos, es como que la ciencia está volviendo a encontrarse con la antigua y milenaria alquimia. Sí, en cierto sentido es exactamente la milenaria alquimia, excepto que no es un proceso al azar, sino con un proceso más inteligente. El proceso de la alquimia era, mezclaban cosas, y tenían la esperanza que mezclando suficiente cosas, la pata de la rana con el plomo se transformaba en oro. Nosotros sabemos cómo hacerlo eso. Entonces uno tiene una cierta metodología que se desarrolló, por supuesto, con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología mundial. Se desarrolló toda una metodología muy precisa, en que yo sé cómo hacerlo y cómo saber acaso lo que hice está bien hecho. Porque muchas veces uno no sabe si está bien hecho, entonces uno tiene toda una metodología y muy precisa. Entonces mis estudiantes y mis postdoctorantes estudian esto y aprenden cómo se hace esto. Así que es como alquimia en cierto sentido, no es como alquimia en el otro sentido. Es como la magia versus la ciencia, es un poco parecido. Vamos a volver a elementos mirados desde nuevo. A ver, quizás son obvios porque la gente lo agradece. Antiguamente en el mundo bizantino se decía ¿cuántos ángeles caben en el ojo de una aguja? Ese tipo de discusiones bizantinas y debates teológicos había en ese momento. ¿Cuántos millones de partículas caben en una cabeza de alfiler? Es ver qué mundo hay dentro de una cabeza de alfiler. Y ese otra vez, aquí tienes una pregunta, que ¿cuántos ángeles pueden caber en un alfiler? Yo te puedo decir cuántos átomos hay en la cabeza de un alfiler, no toma tanta cosa para estudiarla y esotérica, y uno puede contestar esa pregunta precisamente, y hay una manera no solo de contestar esa pregunta, pero hay una manera de comprobar acaso la contestación es correcta. Ese es el proceso científico, y eso es lo importante del proceso científico, de que fuera de uno está la naturaleza que uno lo chequea. O sea, no es que yo digo una cosa y después me quedo con eso, sino que yo voy y comparo con la naturaleza, le pregunto a la naturaleza, ¿está bien lo que yo dije o no? La naturaleza me contesta. Me dice, sí, está bien, o no, está mal lo que dijiste. Y entonces yo voy y modifico mi proceso, mis procesos, y otra vez respondo, pregunto a la naturaleza. ¿Cuántas partículas hay en una cabeza de alfiler? Bueno, eso te lo tengo que calcular, pero son muchas partículas, son del orden de día a la 21 átomos, así que no sé qué significa eso. Es como esta cosa es más o menos comparable, como si cada átomo sería del porte de un maní, entonces serían suficientes maníes como para cubrir todos los estadios de fútbol, todos los estadios de béisbol, todos los estadios de hockey, 500.000 veces sobre la Tierra. Es tantos. Porque la cabeza de alfiler... O sea, el mundo que encierra una cabeza de alfiler es un mundo infinito y imponderable, imposible de medir así, o de imaginar. Nos sobrepasa completamente. Siempre hemos estado preocupados de la inmensidad del espacio, ¿no es cierto? Pero lo que decía Pascal al comienzo, lo impresionante es que hacia abajo, hacia lo pequeño, es tan infinitamente pavoroso, o estimulante, pavoroso, decía Pascal, como es el espacio cósmico. Claro, o sea, mira, la ciencia tiene dos aspectos. Un aspecto, como tú dijiste, que si uno mira hacia el universo, hacia afuera, uno ve toda esa enormidad, esa cosa interesante, uno sé dónde está el fin del universo, dónde comienza, cómo empezó, toda esta cosa. Hacia abajo tiene otra propiedad que es muy, muy, muy interesante.
que no solo que uno se pregunta todas estas preguntas parecidas, Ujú. pero uno también puede llegar y manipularlas. Ujú. Tú no puedes manipular una estrella en Alpha Sirius, de lo que hablaba Voltaire, como decíamos al principio del programa, no lo puedes manipular. Ujú. Pero hacia abajo puedes manipularlo y lo puedes mandar y decirle, mira, y la carga váyase para allá y el spin, la rotación váyase para allá. Eso lo puedes manipular, lo puedes agarrar y lo puedes tangiblemente hacerlo. Y no solo que lo puedes hacer, eventualmente se torna en billete en el bolsillo de alguien, que es lo importante, digamos, en cierto sentido. ¿Ya? Y eventualmente se transforma en que nuestras vidas han mejorado. Ujú. A pesar de los peligros que hay peligro, siempre hay peligro, Ujú. pero a pesar de los peligros vivimos más años, estamos mejor, sin duda, yo creo. Y esto no es un milagro. Ujú. Mucha gente tiene, por ejemplo, creencia religiosa de que sucede un milagro. Yo no digo que no sucede milagro, pero si tú miras, por ejemplo, cuántos milagros han producido sanación, digamos, por milagro, y tú miras cuántos sanación se ha producido por penicilina, Ujú. si la penicilina no funciona 100% del tiempo, uno se enoja con el médico, le va a tirar la cabeza al farmacista la cosa. Eso es un milagro. Ujú. Eso es un milagro. O sea, la realidad material misma ya es un milagro. Claro, ¿Ah? claro, exactamente. No hay que estar buscando efectos No. especiales. Bueno, es un efecto especial, porque si tú lo piensas, Ajá. hace 200 años atrás la penicilina era un Ya. milagro, no era Sí, alguien te decía, claro. mire, yo te voy a dar algo, y esa enfermedad que tú tienes, Croto, de hecho, el que hablamos, de las pelotas de fútbol, del carbono, él usa ese ejemplo justamente de la penicilina, que es un ejemplo muy bueno, yo encuentro, porque es un milagro, es una molécula que ahí encontraron, que uno diría, ¿para qué sirve esto? Tenemos dos datos, así voy a aterrizar un poco desde esta poesía de la física a la realidad de la prosa. Un dato que salía ahí, 10.000 millones de dólares se está invirtiendo en neurociencia en el 2004 en Japón, en Estados Unidos, un presupuesto impresionante, significa que hay una tendencia ahí. Por otro lado, un senador en Chile propone prohibir la fabricación de productos nanotecnológicos. A ver, esta doble mirada, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Mira, esto es siempre lo mismo, la gente le tiene miedo a las cosas que no entienden. Entonces es difícil entender, yo sé que es difícil entender esto de la nanociencia porque es tan pequeño, yo tampoco lo entiendo tan bien, también tengo este problema. Ahora, el hecho es que esta cosa está llevando a mejorar nuestra vida y si en Chile no van a invertir en esto, se van a quedar atrás, no queda no hay ninguna duda. Y en 50 años hemos avanzado enormemente, en los próximos 50 años estoy convencido que vamos a avanzar más. Entonces, esto de prohibir cosas que tienen que ver con nanociencia no es una cosa, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero decir, pero no es una cosa demasiado inteligente. ¿Es superstición? Es miedo a lo desconocido. Y yo le veo el miedo al desconocido, si no es que no soy totalmente ingenuo. Uno le puede tener miedo al desconocido, pero es que la pregunta es, todas las cosas son peligrosas. Cruzar la calle es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a cruzar más la calle. Andar en auto es peligroso. Hay explosiones nucleares que son peligrosas. Te diré, la energía, por ejemplo, que es un problema del mundo hoy en día. La energía nuclear es lo que la va a resolver. Tú estás trabajando en ese tema, y es un tema que va a ser crucial, o indirectamente, no sé, o lateralmente. Bueno, yo creo mucho en la energía nuclear. A ver, hablemos un poco de eso, ¿por qué? Yo creo en la energía nuclear porque creo que es la única cosa factible. Todos los demás son puras palabras. Pero danos argumentos técnicos, a ver, precisos. Es muy simple, si tú calculas cuánta energía se puede producir por energía solar y energía hidroeléctrica y todas esas cosas, no va a resolver el problema energético que tenemos. Simplemente no lo va a resolver. Pueden calcular, pueden hablar y pueden decir que los científicos ya inventarán algo. Bueno, eso es fácil decirlo, la cosa es hacerlo. Y yo te digo, no le veo yo dónde uno lo puede hacer. La energía nuclear funciona, se puede usar. ¿Cuál es el peligro de la energía nuclear? La energía nuclear no ha tenido mucho accidente. El almacenamiento de los desechos. Sí, pero el almacenamiento, mira, los desechos que de verdad duran muchos años, son tan pocos los almacenamientos. Yo en algún lugar leí de que toda la cantidad, si toda la energía sería producida por energía nuclear, la cantidad de material desechable sería equivalente a llenar un estadio de fútbol por 100 años. Bueno, que eso no es nada en la superficie de la Tierra. Yo le dije a Checho Irán, le dije esto mismo, le dije yo, mira, ahí en Antofagasta, por ahí cerca, lo meten en el desierto de Atacama. Entonces la reacción inmediata fue, ¿por qué me lo quieres meter en el desierto de Atacama? Entonces digo, bueno, no lo metan en el desierto, mételo en el desierto de Nevada.
Pero da lo mismo, porque eso es tan pequeño comparado, no, esos desechos no son peligrosos. El peligro no es eso. El peligro es que algún loco se va a tomar un avión y lo va a chocar. Ese es el peligro. Ahora, el peligro no es de la energía nuclear, es el loco que anda en el avión que trata de chocarlo. Entonces se confunden todas estas cosas. El peligro no es el edificio, no son las torres que había en Nueva York, el peligro fueron los locos que se fueron contra ellos. Ni los aviones. ¿Cómo funciona la energía nuclear? A ver, explicarlo físicamente, estamos hablando sobre, pero a ver, ¿qué es eso? Bueno, Que la gente sepa. La energía nuclear es muy simple. Tú tienes un átomo grande, esencialmente lo partes en dos, eso se llama la fisión. Cuando lo partes en dos, entonces se produce energía. O sea, es como tú tienes estos dos vasos, los dos vasos juntos tienen una cierta energía. Cuando los separas, te quedas con este pedazo y una cantidad de energía que de hecho es masa que se pierde. O sea, por eso que la ecuación de Einstein es E igual a mc cuadrado, porque es la energía que se produce debido a esta masa que se pierde. Y eso, de hecho, de eso se trataba también la obra de teatro Copenhagen, era esencialmente esta historia de cómo funciona esto. Entonces lo que pasa es que lo que queda detrás sigue emitiendo radiación, y eso es lo peligroso, digamos. ¿Qué pasó en esa cumbre entre los dos científicos, estos dos gigantes? Heisenberg ¿Qué es lo más y Bohr. importante? ¿Cómo te imaginas tú esas conversaciones? ¿Cuáles eran las preguntas que se hacían? Los silencios. Ese momento tenía que ser impresionante, ¿no? Bueno, el problema ahí que fue que Heisenberg era estudiante de Bohr, y entonces lo admiraba mucho, pero Bohr era judío, como era medio judío, entonces lo tenían, digamos, estaba preocupado de lo que iba a pasar. De hecho, Bohr se tuvo que escapar eventualmente de Dinamarca. Y entonces, bueno, mira, nosotros los físicos somos muy buenos para separar discusiones de tipo técnica con discusiones de tipo política, porque entonces yo me imagino que ellos conversaban de cosas técnicas y está muy bien definida la discusión. A ver, ¿cuáles eran las verdaderas conversaciones? Bueno, la conversación fundamental fue esta pregunta, que hay una cosa que se llama, la ecuación esa de Schrödinger, como predice todas estas cosas raras de que pelotas pasan por la muralla. No es claro qué significa eso exactamente. ¿Cómo puede ser una cosa desaparece acá y aparece allá? Bueno, hay una cosa que eventualmente evolucionó, que se llama la interpretación de Copenhagen, que es la manera de interpretar la mecánica cuántica, la manera de interpretar esas ecuaciones. Eso no fue obvio en los años 20, en los años 30, eso lentamente evolucionó esta interpretación de Copenhagen. Discutir exactamente qué significa eso, qué significa que la cosa simultáneamente, el vaso está lleno y el vaso está vacío. ¿Qué significa eso? Esa interpretación y de qué significa el significado, digamos, físico, pero no solo el significado filosófico, te lo digo, ¿cómo puede uno tomar eso y hacer un cálculo? Exactamente, decirte tanta energía te va a salir cuando tú fisionas esto. Eso es lo que me imagino yo que discutían, y eso es muy fácil de discutir. Ahora, en cuanto se desviaron a discutir cosas de tipo política, ahí es donde me imagino... ¿Qué le habrías tú preguntado a Heisenberg? Si tú lo hubieras tenido entrevistado, tú eres entrevistador, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la pregunta de físico a físico? No desde el sentido común, desde la física. ¿Cosas de física? ¿Cosas de política? No, de física, no, de política muy aburrida. Mira, Heisenberg tenía... Heisenberg esencialmente descubrió una manera alternativa de escribir la ecuación de Schrödinger que tú mostraste anteriormente, que es una ecuación. La ecuación de Schrödinger no es una ecuación muy rara para un físico, es como una ecuación de onda, es como una onda, y dice que la materia no es el electrón, no es una partícula, sino que es una onda. Y eso un físico entiende inmediatamente, onda, teoría de onda, eso ya es una cosa que uno lo aprende inmediatamente en el colegio. Heisenberg tenía una formulación completamente diferente. Él tenía una formulación de la mecánica cuántica que tenía que ver con matrices, que yo no entiendo cómo a alguien se le ocurre una cosa así. ¿De dónde le salió esa cosa? Eso es lo que yo le preguntaría, porque, ¿sabes cómo es? Yo muchas veces voy a la ópera y escucho una música de Mozart o de Beethoven. Me pregunta, ¿cómo a este? El otro día estaba escuchando en la televisión la Novena Sinfonía. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Este señor está sordo. ¿Cómo salió esto? Y es lo mismo que le preguntaría, porque la formulación de Heisenberg es completamente diferente de la ecuación de Schrödinger, completamente diferente. Y es completamente una matemática diferente, bien raro, o sea, es una cosa que a mí ciertamente nunca se me hubiera ocurrido. ¿Cómo se le ocurrió eso? Después eventualmente un señor dirá que de hecho demostró que las dos formulaciones son idénticas, que matemáticamente son idénticas, pero ¿cómo se le ocurrió? El misterio del descubrimiento en física. Eso. ¿Y cuáles son las preguntas que te queman a ti todavía? Las preguntas que te parecen, preguntas abiertas, preguntas sin responder.
Bueno, yo o digo, preguntas sí, imposibles, las preguntas que te movilizan. Bueno, son preguntas fundamentales. Bueno, lo que pasa es que uno en ciencia tiene preguntas inmediatas y tiene preguntas a largo plazo. Preguntas fundamentales a largo plazo, quiero yo. Preguntas fundamentales a largo plazo, esas son las preguntas, como yo te decía, la pregunta entre el desarrollo de la inteligencia, de cómo el contacto, en qué manera se modifica la computación cuando uno contacta con el mundo exterior, esta frontera entre lo vivo y lo muerto, y en qué sentido uno puede hacer algo práctico con eso, en el sentido de que uno puede tomarlo y manipularlo de alguna manera. O sea, sabemos que la cosa viva la puedes manipular en una dirección. La pregunta, ¿podríamos manipularlo en la otra dirección? Y esa es una pregunta que me parece que es una pregunta así fundamental que uno... ¿Y preguntas filosóficas no te interesan o preguntas teológicas o vitales? Preguntas más abstractas tal vez, menos físicas. No, pero esto es una pregunta filosófica. A ver, sí. Esto es una pregunta filosófica. ¿Qué significa de que una cosa está viva? No solo caracterizarla, que tú puedes decir, bueno, una cosa viva es una cosa que se reproduce. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en ese ordenamiento de cosas que de repente la cosa vive? ¿Qué es lo que hay en eso? Eso es una pregunta fundamental filosófica. Yo no te digo que la pregunta no tiene que ser filosófica. Yo lo que digo tiene que ser filosófica, pero tiene que estar formulada de tal manera que uno pueda responderla de una manera en que pueda compararla con la naturaleza. O se puede preguntarle a un agente exterior, decirle, esta es mi respuesta, dime si es verdad lo que yo te respondo. O sea, no es la pregunta que no es filosófica, es el proceso de contestar esa pregunta. Me gusta tener un proceso. Así que eso yo creo que es una pregunta filosófica que... Qué bueno, que le habría fascinado y le habría encantado estar vivo en este tiempo al mismísimo Aristóteles, desde luego. Te quiero agradecer, Iván, por haber estado aquí en Una Belleza Nueva y agradecerte tu entusiasmo, la pasión, el transmitir esta magia, pero una magia real, que es la magia de la física. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ha sido realmente un placer y siempre un placer estar aquí en Chile. Muchas gracias, bienvenido. Gracias.